Si hay un aspecto importante en la cocina con slow cooker, ese es el control de líquidos. Cuando cocinamos en cocina convencional, es decir, en la cazuela, al fuego, tenemos tendencia a añadir bastante cantidad de líquido a los guisos. Esto se hace así porque cocinando al fuego lo más probable es que haya una cocción muy fuerte, que se llegue al punto de ebullición y por tanto los líquidos añadidos terminen evaporando e incluso tengamos que añadir más. Esto es en cocina convencional, cuando cocinamos al fuego, pero en cocina con slow cooker no existe esa cocción fuerte, no existe la ebullición y los guisos se hacen suave y lentamente. Dentro del slow cooker se crea un ambiente húmedo en el que se cocinan los alimentos. Esa humedad, esa condensación que se forma dentro del recipiente no va a salir fuera. Los líquidos no van a reducir y se van a quedar dentro de nuestra olla. Cuando cocinamos carnes, cuando cocinamos verduras, estos alimentos aportan sus propios jugos a la cocción. Por eso cuando cocinamos carnes y verduras, al terminar la cocción, observamos que hay caldo, que hay un líquido, que esos jugos del interior de carnes y de verduras han salido al exterior y están formando una salsa. Tenemos que tener en cuenta que cuando añadimos más líquido del que se indica en una receta, ese líquido extra no se va a evaporar y al terminar el plato lo vamos a encontrar intacto, más los jugos que habrán aportado las verduras y las carnes. Por eso es importantísimo controlar siempre la cantidad de líquido que se añada. Muchas veces leemos recetas y nos parece que están mal. Las estamos leyendo con nuestra mentalidad de cocina convencional, que es una cocina que hemos hecho toda la vida. Tenemos que cambiar el chip y empezar a cocinar con la mentalidad de la cocina con slow cooker. El exceso de líquido también suele ser responsable de que algunos guisos nos parezca que están sosos. Si a un estofado de carne le añadimos líquidos en exceso, la sazón se va a perder en ese mar de líquido. La carne se nos va a cocer y al probarlo nos va a parecer una carne deslavada, sin ningún sentido, sosa y no nos va a gustar nada. Cuando cocines con slow cooker, haz caso a las recetas. No añadas más líquido del que indican. También cuando cocines legumbres, no añadas líquido en exceso. A pesar de todos estos consejos, llegará el día en que cocines un plato y tenga un exceso de líquido. A todos nos ha pasado. Para que no cunda el pánico y sepas cómo arreglarlo, vamos a ver unos consejos para arreglar un guiso excesivamente aguado. Tengo aquí un guiso de patatas ya terminado. Son unas patatas a la riojana con chorizo que, bueno, aparentemente estaría para llevar a la mesa, pero tenemos un problema. Deliberadamente, para poder explicar con detalle el control de líquidos en cocina con slow cooker, al cocinarlas he añadido una cantidad demasiado grande de agua. Como explico en el curso, tenemos 3 opciones para corregir este exceso de líquido y que nuestras patatas queden caldosas con un caldito bien trabado. Las patatas están perfectamente cocinadas. Solo necesitaríamos que este caldo, que está excesivamente líquido, quedara bien trabado, espesito y muy apetecible. Una de las opciones pasa por dejar cocinar las patatas durante más tiempo en alta y con la tapa un poco destapada. Al cabo de un tiempo largo, seguramente obtendríamos un caldo más reducido, más trabado y más espeso. Pero también nuestras patatas estarían hechas en exceso y probablemente se nos desharían. Si este mismo método lo aplicamos a unas carnes, a un estofado de carne, por fuerza la carne se pasaría de cocción y aparecería seca y sin gracia. ¿Merece la pena alargar una cocción para eliminar líquidos teniendo el riesgo de que el producto principal quede en mal estado? Rotundamente no. La segunda opción es algo muy utilizado en las cocinas domésticas. Se trata de apartar unas cuantas patatas o lentejas o verduras o todo tipo de sólidos que sean fácilmente triturables para triturarlos y hacer que el caldo engorde. Aquí tenemos una ración de patatas con chorizo. Vamos a triturar una parte de las patatas para ver qué pasa. Ya lo tenemos. Ha mejorado en algo, pero también ha empeorado. Tenemos un caldo un poquito más espeso, pero tampoco demasiado. Sigue estando algo aguado. Y además hemos invertido unas cuantas patatas de nuestra ración en engordar el caldo, de manera que nuestro plato se va a ver mermado. Vamos a tener mucho caldo, lo vamos a tener más o menos trabado, pero ¿dónde están las patatas?
El caldo no va a espesar de una manera natural, sino que dentro del caldo lo que vamos a tener es el género, la legumbre o la patata que hayamos triturado. Mi solución favorita y la que suelo usar siempre que necesito espesar este tipo de guisos, ya sean de patata o de legumbre, es pasar una gran parte del caldo a un cazo y calentarlo al fuego. Evitaremos que los ingredientes principales se pasen de punto, pudiendo quedar secas las carnes o demasiado hechas las patatas y las legumbres, y ahorraremos mucho tiempo. Esta es la manera más rápida y efectiva de solucionar un guiso demasiado aguado. No tengas miedo de quitar una gran parte del líquido. Deja el recipiente con los sólidos y con muy poquito líquido. En el recipiente han quedado prácticamente solo las patatas y el chorizo. Cuando tengamos el líquido reducido, por lo menos hasta la mitad, estará cremoso, estará concentrado y al echarlo en las patatas obtendremos el guiso perfecto. Calentaremos el cazo hasta que entre en ebullición y lo dejaremos así, controlándolo siempre hasta que haya reducido la mitad de su volumen por lo menos. El caldo de cocción está terminando ya de reducirse. Apagamos y vemos como ese caldo transparente, acuoso, se ha convertido ya en un caldo opaco que tiene cuerpo y muy concentrado. Vamos a incorporarlo poco a poco a nuestro guiso de patatas. Añadiremos un poquito más porque con el reposo estos guisos siempre tienden a sacar un poquito más de almidón y a espesar de más. Tomando el recipiente por los lados y moviéndolo suavemente de manera circular, vemos como el caldo, que ya está bien trabado, es un caldo espeso, se va integrando con el resto del guiso, con las patatas, con el chorizo, y ya tenemos un guiso estupendo de patatas con su caldo espeso, sabroso y bien trabado.